Muy buenos días a todos. Gracias por estar presentes el día de hoy. En estos momentos tenemos 40 personas en sala. Agradecemos su puntualidad. Vamos a dar una espera de 5 minutos para ir arrancando alrededor de las 10:35, 10:36. Por favor, esperen en sala y daremos inicio de nuevo. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Alexandra Escobar Gil. Soy la directora de comunicaciones de Acosol, la Asociación Colombiana de Energía Solar. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar del puerto a tu proyecto, cómo evitar demoras aduaneras por incumplimiento del RETIE. Este espacio es posible gracias a la alianza estratégica con nuestra empresa afiliada en calidad de la categoría de consultores expertos, Tiva Group. Sabemos que en la importación de equipos para proyectos fotovoltaicos en Colombia, el cumplimiento del RETIE no es opcional. Una gestión inadecuada del registro de importación ante el BUCE se traduce inmediatamente en retrasos, sobrecostos y riesgos operativos que pueden comprometer la viabilidad de sus proyectos. Hoy buscaremos darle claridad y control sobre este proceso crítico con las voces expertas invitadas. Para quienes nos acompañan por primera vez, les contamos quién es Acosol. Acosol es la Asociación Colombiana de Energía Solar, la entidad que representa a la autogeneración a pequeña escala y generación distribuida en Colombia. Actualmente contamos con empresas afiliadas en toda la cadena de valor del sector solar fotovoltaico y trabajamos para fortalecer todos los temas regulatorios y técnicos de nuestra industria. Para abordar este tema a profundidad, hoy contamos con 3 expertos de primer nivel, invitados de nuestra empresa Tiva Group, empresa afiliada.
Jimena Quintero Barón, especialista en logística y gestión de proyectos, se desempeña como gerente de proyectos solares en Tiva Group. Cuenta con una sólida experiencia en planificación y ejecución de proyectos solares enfocada en optimizar la eficiencia en cada etapa de la cadena de suministro. William Rojas Beltrán, quien es gerente general de la Agencia de Aduanas de Tiva en Colombia. William cuenta con una amplia trayectoria en comercio exterior y logística internacional, liderando procesos estratégicos en desaduanamiento y cumplimiento normativo. Julián Campos, quien es el responsable de desarrollo de nuevos negocios en CCH Energy para Tiva Group, profesional experto en energías renovables y sostenibilidad, con una amplia experiencia en formulación de proyectos y procesos de abastecimiento. Antes de iniciar, les recuerdo cuál va a ser la metodología de nuestro webinar. En este espacio no tendremos ni micrófonos ni cámaras abiertos. Los invitamos a que puedan participar y dejar sus preguntas y respuestas durante todo el webinar en la casilla de QIA o PIR que pueden encontrar en la interfaz de su Microsoft Teams en la parte superior. Pueden ahí ir dejando durante todo el webinar sus preguntas, que al final abriremos un espacio donde iremos respondiendo todas estas. Sin más preámbulos, damos inicio a esta sesión. Bienvenidos Jimena, William y Julián. El escenario es todo suyo. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias a Acosol pues, por este espacio que nos brinda, y sabemos que este es un tema muy sensible para todos los importadores y los participantes de este sector de generación distribuida, de autogeneración, de utility. Sabemos que son temas sensibles que generan impactos en los diferentes proyectos, tanto en costos como en tiempos. Entonces, vamos a hacer hoy una sesión donde vamos a partir de una parte teórica, una parte muy práctica también, con algunos tips sobre todos los procesos con el enfoque a la importación. Tenemos acá nuestra agenda para hoy, empezando con un contexto del sector en Colombia, luego el paso a paso del BUSE y los registros de importación y algunas buenas prácticas. Para empezar, pues entendiendo que este es un tema muy sensible para los importadores, traemos 3 situaciones en donde queremos invitarlos a participar en el chat, sus opiniones frente a estos casos, si son familiares o no, si han sido familiares para ustedes o no, si se han enfrentado en estas situaciones o no. Y al final, pues vamos a ver cómo se resolvieron. Entonces, dando un ejemplo, iniciando, imagínense ustedes un importador del sector de autogeneración. Como muchos de ustedes hacen una compra al exterior bajo términos de negociación CIF, que es que se lo pongan pues el contenedor en el puerto aquí en Buenaventura, en Cartagena. El importador está súper confiado de que su carga va a llegar. El proveedor dijo, ya está todo, cumplimos con todos los procesos, y resulta que le notifican la carga, no tiene fechas exactas y le dicen en 5 días llega su contenedor a puerto. ¿Qué harían ustedes? Pues tengo que tener una agencia de aduanas, y la agencia de aduanas te dice, necesitas un RETIE, necesitas cumplir el RETIE. Y el proveedor te dice, ah, sí, claro, yo tengo este RETIE, tengo este certificado que es el que emiten en China. ¿Ustedes qué creen? ¿Se podría importar esa carga, sí o no? Con ese certificado en China y con el agravante de que una vez llegan las mercancías a Colombia, en el puerto tenemos 30 días para poder retirar de puerto, con una prórroga de 60 días más. Entonces, la pregunta es, con un certificado chino, ¿será que puedo sacar esa mercancía del puerto? ¿Ustedes qué opinan? Ahí les dejamos esa incógnita. Otro caso, por ejemplo, tenemos el caso de un importador que trae para su comercialización un tema, por ejemplo, de UPS. Igual, sabe que tiene demoras en este proceso de documentación por parte de su proveedor, decide mover la mercancía a una zona franca.
para tener los tiempos necesarios de cumplir con el requisito y poderlo después nacionalizar. La pregunta es, ¿creen que esa mercancía se pudo nacionalizar o no se pudo nacionalizar? Parte de eso es lo que vamos a ver hoy y al final, pues estos casos, pues también vamos a contarles cómo se resolvieron, si se resolvieron o no. Ahí está la pregunta para ustedes, que vayan opinando en estos casos. ¿Se salvó la mercancía? ¿La pudieron retirar? ¿Sí o no? Y como tercera medida, por ejemplo, para un caso ya de un proyecto solar, en el caso en que van a traer partes o accesorios de los centros de transformación y que han presentado ante el ministerio, ante el BUCE, las respectivas excepciones del RETIE, que es parte de lo que vamos a ver más adelante, y se los han negado 5 veces. La pregunta es, ¿ustedes qué opinan? ¿Se salvó esa mercancía? ¿La pudieron nacionalizar? Entonces, bueno, dejamos todas estas preguntas en el aire, que es lo que vamos a ver hoy, y al final, pues también escuchar ahí, nos pueden dejar por el chat sus apreciaciones, sus experiencias frente a estos casos, y al final los vamos a comentar. Bueno, para empezar, entonces queremos continuar con Julián, que es nuestro asesor técnico en todos los temas de RETIE que se tienen que presentar frente a la BUCE, y trabajamos de manera conjunta, CCH Energy y TIVA, para poder respaldarlos a todos ustedes en estos procesos. Entonces, le doy paso a Julián. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Muy buenos días a todos. Como me introdujo Jimena, soy Julián Campos, trabajo en el área de desarrollo de negocios para CCH Energy en conjunto con Grupo TIVA para poder garantizar la internación de material eléctrico para sus proyectos fotovoltaicos en Colombia. Entonces, para iniciar con este sector y darle un contexto, primero entendamos qué es RETIE, cómo afecta a las instalaciones solares fotovoltaicas y cualquier instalación eléctrica y cómo se ve su uso, aplicación y posibles complicaciones para el proceso de importación de material eléctrico o que vaya destinado a instalaciones eléctricas. Entonces, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas es la norma técnica colombiana que regula la seguridad en las instalaciones eléctricas. Este reglamento se basa en estándares internacionales como el NEC, el National Electrical Code de Estados Unidos, pero va más allá, porque convierte esos principios técnicos en un reglamento obligatorio. Mientras el NEC es una guía técnica, el RETIE es ley en Colombia. Por eso condiciona la importación de equipos, materiales eléctricos y en específico los que son de la tecnología solar fotovoltaica para su certificación. Un contexto inicial, pues en Colombia el crecimiento del sector fotovoltaico pues está directamente ligado al cumplimiento normativo, que es la resolución 40.117 del 2024, la nueva actualización de ese reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, que como dijimos es la norma que garantiza la seguridad en todas las instalaciones eléctricas. ¿Eso qué significa? Que los equipos que vamos a importar para nuestras instalaciones solares, como lo son los paneles, los inversores, el cableado, la estructura sobre la cual se ponen los paneles, el sistema BESS, las baterías que están en auge en este momento, y cualquier equipo para monitoreo de esa central fotovoltaica deben cumplir con este reglamento, demostrar su compliance para que la autoridad aduanera nos autorice su intermediación al país. Inclusive esta nueva actualización del RETIE del 2024, que entró en vigencia obligatoriedad a partir del 1 de enero del 2026, tiene un capítulo dedicado, por ejemplo, para lo que son los cables para las energías renovables, tecnología solar fotovoltaica, eólica, geotérmica, biomasa y el hidrógeno verde que se está mencionando mucho actualmente. Entonces, para entender la historia de este reglamento, pues como se dijo, lo que busca es garantizar la seguridad
en todas las instalaciones eléctricas, la seguridad para las personas, para el medio ambiente, en fin. Entonces, el origen de este reglamento es en el 2004, cuando nació el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en su primera versión. A partir de ahí ha sido objeto de actualizaciones. En el 2013 es la versión que más conocemos porque fue la que estuvo vigente por mayor tiempo. Esta ya se convirtió en una Biblia técnica para todos los que estamos relacionados con las instalaciones eléctricas. Ya endureció las certificaciones de producto y las inspecciones que se tenían que hacer en obra. Pero en el 2024 me atrevo a decir que se dio la revolución de las energías renovables, de la energía solar fotovoltaica en Colombia, y el reglamento se actualizó en base a ello. Entonces, con base en esa reciente resolución, se moderniza el reglamento, se atiende la realidad de la transición energética en Colombia y por primera vez se incluye un enfoque profundo en los productos específicos para esta tecnología, como lo son los paneles, los cables, los inversores y demás. Pasemos ahí, Nati, por favor. Listo. Entonces ya entrando en materia de lo que son los productos de la tecnología solar fotovoltaica para generar energía, pues tenemos los principales que están sujetos al RETIE. Entonces ya nos dicen los módulos solares, los inversores, la estructura, mesas fijas o trackers, los sistemas de almacenamiento, el cableado y los sistemas de monitoreo deben demostrar cumplimiento con el reglamento. Entonces, la normal es que tengamos un certificado de conformidad de producto emitido por un ente avalado por la ONAC en Colombia, que nos diga que ese producto cumple los lineamientos del reglamento y que están habilitadas sus normas técnicas internacionales. Entonces, ¿qué pasa? No todos los productos están sujetos a cumplir el reglamento, pero sí los principales. Un ejemplo práctico, los paneles solares y los módulos siempre deben contar con este certificado de conformidad de producto. En el mercado, sobre todo en el mercado asiático, se encuentra infinidad de fabricantes, pero no todos cumplen las normas técnicas internacionales que garantizan la seguridad de esas instalaciones. Por eso el reglamento nos hace una exigencia de que esas normas técnicas estén avaladas por un ente certificador en Colombia. Lo importante que es validar que cada producto, antes de que ingrese al territorio nacional, cumple con esas normas. Y la mejor forma de verificarlo es obteniendo esos certificados de conformidad de producto. El libro 2 del reglamento, que está enfocado en los productos, aunque tiene la explicación de cómo se maneja el cumplimiento para cada uno de esos, tiene un capítulo muy importante y son las excepciones. Por decir algo, si vamos a traer los inversores y se dañó un equipo interno, necesito traer ese repuesto. Entonces, mediante esas excepciones, yo puedo decir, mire, ese repuesto de ese inversor es para una máquina más grande, es para su reparación o ensamble y le pido a la autoridad que me dé un visto bueno para aplicar a esa excepción. No quiere decir que como es una excepción ya lo puedo internar tranquilamente, no, yo debo someterlo a un visto bueno de la autoridad. Ahorita William va a explicar el paso a paso en el BUCE, pero ahí nos vamos a enfrentar a la SIC, que va a revisar el cumplimiento de esas normas técnicas y si yo le pido una solicitud de excepción, pues va a ser quien me dé el aval y confirme que sí puedo aplicar. Entonces, dentro de las estrategias hay que identificar muy bien si el producto de entrada lo voy a traer demostrando el cumplimiento mediante declaración de conformidad de producto o si voy a aplicar alguna excepción. Por ahí se menciona otra forma de demostrar el cumplimiento y es mediante la declaración de proveedor o declaración de primera parte, que aplica para unos equipos en específico, pero también tiene un condicional y dice que si no hay entes habilitados para certificar ese producto, pues yo puedo optar por la certificación de primera parte, que eso lo que me pide es cumplir otros requisitos técnicos, contar con todas las pruebas, los test report, demostrando el cumplimiento de normas técnicas internacionales y sometiéndolo a aprobación de la superintendencia. Obviamente esto pasa por el filtro de un ingeniero electricista o electromecánico con matrícula profesional vigente en Colombia que pueda revisar eso y emitir un concepto para que la SIC nos dé su evaluación. Bueno, quiero terminar de pronto diciendo que porque es vital para el sector eléctrico colombiano estar alineado con este reglamento.
porque el proceso de importación, pues es un proceso muy sensible en el cual podemos encontrarnos o con un proceso muy expedito o con una pesadilla de ciertos interlocutores que mientras obtengo la aprobación de ese visto bueno del reglamento voy a generar sobrecostos por posibles demoras de contenedor, por almacenamientos en puerto y el más crítico para los proyectos y es mercancía retenida en puerto, donde ya hay personal, maquinaria o simplemente obligaciones de la construcción esperando en sitio por estos materiales. Eh, bueno, yo creo que con este contexto podemos dar un abreboca para que nos planteen dudas al final y ahorita voy a darle paso a William para que veamos cómo nos enfrentamos a este proceso de importación legalmente y con la autoridad aduanera. Gracias, Julián. Buenos días para todos. Mi nombre es William Rojas, soy el gerente general de Agencia Aduanas TIBA. La idea es poder compartir en este espacio algunos de los puntos o novedades que se nos han presentado durante las operaciones y sobre todo con la entrada en vigencia del nuevo RETIEM, todas las implicaciones que esto ha traído para la operación aduanera. Julián en su intervención mencionaba algo muy importante y es el tema de hacer verificación de los procesos en lo posible antes de hacer el embarque de las mercancías, que es un poco de lo que vamos a hablar. Aquí tenemos un paso a paso en la presentación del registro de importación para dar cumplimiento al RETIE. Digamos que dentro de lo que nosotros consideramos en una operación que debe tener tiempos óptimos y no tener inconvenientes al momento de ingresar al país, está la coordinación con el agente de aduanas para el registro de importación previo al despacho de las mercancías. ¿Por qué nosotros solicitamos o sugerimos a nuestros clientes que sea previo al despacho de las mercancías? Porque si bien es muy normal que en la logística del día a día tengamos inconvenientes, no es lo mismo resolver un inconveniente antes del arribo de la mercancía a resolver un inconveniente con una mercancía ya arribada. Como segundo paso, es muy importante la identificación correcta de la subpartida arancelaria. Si bien el reglamento técnico no me condiciona que la subpartida sea quien deba cumplir con el reglamento, sí lo utilizo como un código de identificación y dependiendo del uso, pues acá es donde empezamos a ver si el producto efectivamente está sujeto al cumplimiento o no del reglamento técnico. Otro tema muy importante es la verificación, si el producto requiere el visto bueno del RETIE, que este punto va muy atado al punto 2, que es cuando hacemos la identificación de la subpartida arancelaria y del uso y el sector al que va dirigido el producto. Acá podemos identificar si cumple o requiere el RETIE o muchas veces requiere otro visto bueno adicional. Muy importante, los documentos que se requieren para radicar la solicitud ante la UCE, lo que mencionaba Julián hace un momento, puede ser el certificado de conformidad del producto, la declaración de conformidad, importante en el momento en que se identifique si el producto tiene certificado de conformidad o va a tener una excepción, pues asimismo se van a juntar para la respectiva diligencia de aprobación y verificación los soportes que demuestren el cumplimiento o la excepción a la que nosotros estamos aplicando. Muy importante también los tiempos, lo que mencionaba Julián hace un momento. Muchas veces cuando nosotros tramitamos una solicitud ante el ministerio, los tiempos de los que habla el ministerio, que son 3 días para la aprobación, no se están cumpliendo. Muchas veces por temas de plataforma, que en los últimos días hemos tenido novedades, no con la SIC, pero sí con el INVIMA, pero esto afecta en general a la plataforma en los tiempos de aprobación de los registros. La aprobación de los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces radiqué el registro y esperamos que al día siguiente ya el registro tenga alguna actualización. Pero para el ministerio, si yo radico y pago el registro el día de hoy, al día siguiente me empiezan a contar los tiempos que tendrían ellos para su aprobación. Digamos que eso en resumen de los 5 pasos que debemos tener en cuenta para la presentación del registro ante la ventanilla única de comercio exterior. Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor.
Hay algo muy frecuente que pasa en las solicitudes y que nosotros lo tipificamos como errores frecuentes al momento de presentar un trámite ante la UCE. Y aunque para muchos, digan, generalmente no pasa, es algo que pasa y lo quisimos traer a colación y son 7 puntos los que nosotros identificamos como los que más pueden aplicar en la operación y que nos llevarían a que se convierta en un error y pues obviamente los errores al final del ejercicio se traducen en extra costos dentro de la operación y al malestar del cliente final. El primero es iniciar el registro de importación sin tener el certificado de conformidad. Muchas veces cuando las negociaciones son CIF, o un término en que despacha es directamente el proveedor, pasa que las mercancías ya vienen en camino, cuando nos notifican a nosotros, agencias de aduanas o declarantes, empezamos a hacer la verificación de la diapositiva anterior, donde empezamos a verificar qué producto es, qué requiere, y ahí nos damos cuenta muchas veces que el producto requiere cumplir con RETIE. Empezamos a solicitar la información al cliente y, oh sorpresa, muchas veces no tengo el certificado de conformidad, o lo tengo pero no tiene el seguimiento, o lo tengo pero está vencido, o lo tengo pero no ampara las referencias que estamos trayendo. Entonces, por eso es catalogado como uno de los errores más frecuentes. Confundir la marca certificada o la información que viene en el certificado de conformidad. Pasa muchas veces que en el certificado de conformidad dice marca modelo 1 y nosotros, por información suministrada por el cliente o porque nosotros al momento de la presentación troquemos la información, el ministerio revisa la información que aparece en su sistema y muchas veces identifica que la información que nosotros cargamos no es la correcta, o también pasa muchas veces que aunque la información no sea correcta, el ministerio aprueba la solicitud y después cuando tenemos el proceso de nacionalización muchas veces es donde nos damos cuenta. No verificar que el certificado esté vigente y acreditado acá en Colombia, lo que les mencionaba hace un momento. Muchos importadores dicen, yo tengo mi certificado de conformidad, pero no es únicamente el tema de tener el certificado de conformidad, sino de verificar que el certificado esté vigente o que tenga los seguimientos que exige la norma. Solicitar el registro de importación después del embarque. Lo que les mencionaba hace un momento, la idea es poder tener la solicitud antes del embarque, porque aunque muchas veces nosotros tramitemos la solicitud, estamos expuestos a interpretación de los funcionarios para la aprobación o la negación. También es cierto que nosotros en ocasiones como seres humanos cometemos errores y también generamos una negación o un requerimiento a un registro de importación, diferente a si tenemos un tiempo para maniobrar y poder manejar y cumplir con los tiempos que se venden a nuestros clientes. También el tema de tener en cuenta los tiempos con la UCE, dependiendo también la cantidad de ítems, muchas veces asimismo el ministerio se demora en la revisión, dependiendo también el esquema del certificado, se demoran en la revisión. Si hay un requerimiento, el hecho de poder dar una respuesta concreta y clara también hace que los tiempos sean más extensos. Y algo que vendemos nosotros como parte fundamental de la logística es que coordinen con nosotros, con la gente de aduana, o muchos clientes también tienen un tercero que les tramita sus registros de importación. La idea es que se pueda ir verificando, creo que acá una de las palabras claves va a ser verificar contra la orden de compra qué requisitos y qué reglamentos debe cumplir previo a la importación de las mercancías. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Algo muy interesante o que deberíamos tener todos los que intervenimos en la cadena logística es el tema de las buenas prácticas o ese checklist que deberíamos hacer siempre que tenemos una operación de aduana que está sujeta al cumplimiento del reglamento técnico. Básicamente es desde el punto cero, desde la notificación, cuando identificamos que se debe contar con el registro de importación para cumplimiento al RETIE, lo primero que debemos hacer es validar con nuestro cliente
que cuente con la firma digital y habilitación ante la UCE. Anteriormente, hace ya un par de años, se manejaba con un poder, se cargaba el poder en la UCE. Este tenía más o menos unos 2 días para que la BUCE lo vinculara con nosotros y desde ahí ya podíamos empezar a trabajar o a presentar solicitudes ante el ministerio. Ahorita cambia, bueno, ya desde hace un par de meses cambió y básicamente es con una firma digital o un registro biométrico que se hace la vinculación. Como segundo punto, y que pasa muchas veces y pasa en la vida real, es que aunque tengo la firma digital, no estoy inscrito ante la SIC dando cumplimiento al reglamento. Entonces, esto también que hace que cuando yo esté solicitando mi registro de importación, el registro de importación me sea sujeto a un requerimiento donde me piden hacer la actualización, y si me piden hacer esa actualización, pues básicamente ya estoy perdiendo un día, le estoy quitando un día a la aprobación del registro de importación. El tema de tener los certificados de conformidad vigentes, que aunque yo tenga el certificado de conformidad, que tenga la certeza que el certificado de conformidad o tiene seguimiento o esté vigente al momento en que yo estoy presentando la solicitud. Algo muy importante es que el certificado de conformidad esté correctamente cargado en Cicerco, porque desde allí es que el ministerio hace la validación de la información que yo estoy solicitando para la aprobación del registro de importación. Esta información debe ser prácticamente la misma, debe ser igual. Si tengo un espacio, un asterisco, lo que sea, la información debe ser la misma, porque esto es causal para el rechazo de la solicitud. Algo que nos trajo el nuevo RETI es que había muchos productos que no estaban incluidos dentro del RETI. Entonces, muchas veces el cliente nos decía, es que yo ya he traído mi mercancía anteriormente así y no pasaba nada. Entonces, anteriormente había productos que no estaban dentro del campo de aplicación del RETIE, y con el nuevo RETIE pues ya se amplió el rango de productos dentro del cumplimiento del reglamento técnico. Algo que también pasa muy frecuente con algunos certificados de conformidad es el esquema de certificación. Nos encontramos muchas veces con certificados que para llegar a la referencia que les fue autorizada están descritos con un asterisco, con 2 asteriscos, con 3 asteriscos. Entonces, cada uno de estos asteriscos en el inicio del certificado de conformidad indica o el color, o la potencia, o la tensión. Entonces, aunque tengo la información cargada en Cicerco, debo también armar la información de este certificado para que al momento en que el ministerio vaya a hacer la lectura de lo que yo estoy solicitando, pues coincida. Muchas veces pasa que, aunque yo haya hecho la solicitud de acuerdo al instructivo del certificado para armar mi referencia, el ministerio tiene una interpretación diferente y pasa. Entonces, es causal de negación. Se presenta la solicitud con la interpretación que dio en este caso el ministerio, y muchas veces la revisión está a cargo de otra persona y tiene una interpretación totalmente diferente. Entonces, ¿qué se hace? Se vuelve y se sube la solicitud como inicialmente o como el certificado dicta para presentar la referencia, y salen aprobadas. Entonces, ahí es donde empieza muchas veces la disparidad con el importador, porque yo lo tramito desde el comienzo. Sí, sí, señor, yo lo tramité desde el comienzo, pero a petición del funcionario o a criterio del funcionario, la solicitud no estuvo bien presentada. Algo muy importante también, y que es el punto 8, es la consistencia de la información. Y suele pasar muchas veces cuando tramitamos excepciones en una solicitud, y es el poder aportar la documentación de la manera más clara e inequívoca para que el funcionario o la entidad que esté evaluando pues tenga una visión mucho más clara y mucho más simple de la excepción que estamos tramitando. Es importante subir la documentación, ya sea registro fotográfico, la ficha técnica del producto o incluso los planos, donde se pueda evidenciar e identificar claramente la excepción a la que yo estoy aplicando. Y esta hace parte del check de las 8 buenas prácticas que deberíamos tener al momento de solicitar un
registro de importación. Le doy paso a Jimena, ¿verdad? Sí, bueno, ya como lo mencionamos al inicio, todo esto que nos ha comentado tanto Julián como William es lo que ya llevamos a la práctica a la hora de la importación. Como casos, esto es uno de los tantos ejemplos que tenemos. En un ejemplo práctico en el que un importador trae sus módulos desde China, digamos que ya saben que sus paneles solares tienen el cumplimiento del RETIE, pero a la hora de que ya va a llegar la carga, reciben la factura y la factura tiene los conectores aparte. Los conectores también son sujetos al cumplimiento del RETIE, por lo tanto, al estar facturados individualmente, tienen el mismo proceso. En este caso fue algo que no se detectó a tiempo por no tener la documentación antes del embarque o con suficiente tiempo antes de la llegada a Colombia. En este caso, pues surte el proceso de solicitar al proveedor todos los certificados. ¿Por qué se genera la demora? Porque el certificado inicial pues tiene unas referencias diferentes a lo que está en la factura, y pues hay un proceso de actualización del mismo. Esto es lo que hacía referencia William respecto a que sea consistente la información. Entonces, en la factura hay una referencia, finalmente el certificado tiene otro, en Cicerco subieron otro y eso genera que en el BUCE pues dilaten las aprobaciones. ¿Qué implicó esta falta de inconsistencia en el proceso? Pues básicamente demoras en los tiempos de levante y puerto, em, demoras de contenedor, que no estamos hablando de 100 o $200, sino se pueden generar $8.000 en este caso. Hay momentos en que se han generado 15.000, 20.000, todo dependiendo de las negociaciones y las navieras. Y pues el impacto mayor es los retrasos en el cronograma en sus proyectos como tal. ¿Qué lección aprendida tuvo este importador? Pues primero que tiene que tener una información mínimo 7 días antes del zarpe para hacer todos sus procesos y hacer todas las verificaciones, que se debe tener en cuenta y alinear la información entre la agencia de aduanas y el agente de carga con la que viene la carga también, para alinear todas las informaciones. Y como segundo, pues la revisión documental. Digamos que en el tema de los conectores, si son accesorios, siempre recomendamos pues el tema de que sean tratados como accesorios para que sea un poco más simplificado esos procesos. Entonces también, bueno, llevando ahora los casos prácticos iniciales, en el primer caso que vimos, donde el importador de autogeneración trajo sus módulos y que los módulos como tal no tenían el certificado, sino era un certificado chino, ¿cuál fue el proceso a seguir? Es que como era una compra del exterior, este proveedor lo que hizo fue homologar ese certificado con una empresa certificadora en Colombia, habilitada en Colombia. Ya una vez habilitado, autorizó al importador a utilizar este certificado y se logró en el día 59 obtener el levante de la mercancía y pues obtuvo y pudo retirar los contenedores de puerto. Sin embargo, pues los costos tanto de demoras de contenedor como de los bodegajes pues tuvo un alto impacto que no estaba previsto al inicio de esta operativa y pues, que puede representar casi un 20%, un 25% del valor de las mercancías. En el segundo ejemplo que vimos, en el caso de las UPS, cuando se traen las UPS, el importador es consciente de que todavía no tiene el certificado que cumple con el requisito del RETIE, y se da la alternativa de mover las mercancías a una zona franca. En la zona franca pueden estar las mercancías durante un tiempo de permanencia. Digamos que no hay un límite de permanencia como sí lo hay en el puerto, es decir, en el puerto son 60 días, aquí tenemos, no hay un límite como tal. Entonces, su límite realmente es la necesidad del equipo en proyecto. ¿Qué va a pasar acá? Que llegó el producto, está y
no lo obtiene, es decir, lo envían desde origen, no lo pueden homologar acá, esa referencia como tal no cumple con las normas colombianas, entonces, estando en zona franca y al no cumplir este certificado RETIE o el requisito, este visto bueno, la opción para este importador, ¿cuál fue? Uno, devolver la mercancía a su proveedor, venderla al exterior, o dos, dejarla en abandono legal. ¿Qué pasa? Que imagínense ustedes que conocen y que están en este sector, pues una UPS puede ser algo muy pequeño y hay de diferentes tamaños, pero si es algo muy pequeño, muchas veces esos costos logísticos de devolverlo al exterior, más los bodegajes, más todo esto, sale incluso más costoso que lo que costó la mercancía. Entonces, muchos optan por decir, la dejamos en abandono, pero pues finalmente es el dejarla en abandono no significa que no tengas que pagar todos estos extra costos que se están presentando en la operación. Entonces, esto es desde el inicio. Piden cotización, casi que pidan de una vez que cumplen con el certificado RETIE en Colombia. Y en el último caso, en el de que exponíamos de un proyecto solar en el que traía accesorios para unos centros de transformación, en donde se le negaron varias veces, hasta 5 veces, la excepción, es decir que esto no cumple o no necesita cumplir o demostrar el cumplimiento del RETIE porque hace parte ya de un equipo más grande que sí tiene el RETIE o porque ya son partes y repuestos de un equipo que sí cumple, un equipo grande en general que sí cumple, en este caso los centros de transformación. ¿Por qué lo niega la SIC? Porque, como lo mencionábamos ahorita, el sustento o la información que se da muchas veces es muy a la ligera, muy vaga. Entonces, aquí la invitación es, hay que presentarlo para las personas que están en la SIC, como si no fueran ingenieros, como si fueran, mejor dicho, para dummies. En este caso, después de esto, lo que hicimos fue acompañar al cliente en compañía del equipo de CCH y redactar un documento, estructurar un documento muy didáctico, muy ilustrativo, para que le quede claro a la SIC cuáles son, dónde va a estar esos productos y de esa manera obtener el registro de importación, el cual se obtuvo con visto bueno favorable y se pudo proceder a la importación de los equipos. Entonces, realmente, Nati, podemos pasar. Esto es lo que queremos pues compartirles el día de hoy. La conclusión que tenemos para todos es que hay que anticiparse, asesórense con compañías pues que sean expertas en este tema, que tengan la experiencia también. No simplemente por ser agencia de aduana significa que ya se tenga la experiencia, porque finalmente de todos estos casos prácticos es que se tienen, esto no lo dice ni la norma ni la resolución, sino que ya son las vivencias del día a día. Muy importante verificar toda la información y con esto ustedes ¿qué van a poder hacer? Van a poder importar, van a poder entregar en sus proyectos y se va a tener toda la operación de manera controlada. Es importante el control, ¿por qué? Porque no significa que una vez ustedes tienen levante, ya está la mercancía, o sea, tienen el visto bueno de la DIAN para retirar del puerto, no significa que ya ahí se acabó la operación. La aduana tiene un control posterior en donde ellos pueden seguir y exigir toda la documentación que se presentó en el momento de la importación, que lo llaman como un control posterior, ¿no? Entonces es importante que esto sea muy controlado también por ustedes y que, bueno, aquí el llamado es que todo lo que ustedes tengan en proyecto, así estén en fase de compra, en fase de proyección, que puedan contar con aliados como TIVA, que estamos con una empresa también que es técnica del sector y que podemos ofrecerles todo ese acompañamiento y esa asesoría para sus importaciones y optimizando pues los tiempos logísticos y anticiparnos a esas coyunturas o esas situaciones que se puedan presentar. Entonces, muchas gracias. Abrimos el espacio para preguntas. Esperamos pues que esta información haya sido útil para ustedes y bueno, esperamos poderlos acompañar también en un próximo webinar. Alexandra. Bueno, vamos a
pasar al espacio de preguntas. Ya voy a revisar si tenemos algo en el chat. Veo que están levantando la mano. Por favor, en estos momentos micrófonos y cámaras por el tema en cómo configuramos nuestro espacio de capacitación están bloqueados. Por tal razón, los invitamos a que dejen sus preguntas en la casilla de chat o en la casilla de PIR o QIA que van a encontrar en la parte superior de su Teams. Denme un segundo, por favor, que estoy pasando por acá al chat. Bueno, yo veo Dice, aquí. buen Dale. día. Si voy a importar equipos solares térmicos, tales como colectores solares, calentadores de agua, ¿debo cumplir alguna normativa? Willy, aquí de nuestra parte es importante saber que todo va a depender de las fichas técnicas de los productos, porque cada producto tiene unas especificaciones diferentes y asimismo la aplicación del RETIE pues establece unos mínimos a partir de los cuales se necesita el certificado. Para su uso también, depende del uso, ¿no? Recordemos que si es para una instalación eléctrica, pues por el uso ya es objeto de demostrar cumplimiento con el reglamento. Entonces sí hay que hacer la validación de los equipos. Listo. Por acá hay otra que dice, buenos días. Nos la hace Daniela Holguín. ¿Qué documentos específicos se requiere aportar para solicitar excepción del RETIE? Bueno, la excepción debe cumplir unos requisitos y el reglamento dice, si usted está trayendo un equipo para ensamblar otro mayor, puede solicitar excepción. Entonces, en ese caso, lo que nos pide la superintendencia es el equipo mayor para el que está trayendo ese repuesto ya demostró cumplimiento con el reglamento, primera restricción. Si ese equipo ya demostró cumplimiento, pues puedo aplicar a la excepción, pero siempre debo someterla a visto bueno de la SIC. Ese es uno de los casos. El otro caso es cuando yo estoy trayendo material eléctrico como muestra comercial, para pruebas o para un proceso de certificación. Si estoy en proceso de certificación, el ente del certificador me pide muestras físicas. Esa sería otra de las excepciones. Y la última es cuando es para reparar un equipo que se dañó y pues necesito ese repuesto. Entonces ahí aplico a la excepción. El tema de la declaración de primera parte de proveedor no es una excepción, pero también requiere someterse a aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí, y muy importante también lo que menciona Julián, es dentro de la tabla de las excepciones, acogernos a la excepción que en realidad le aplica al equipo que pretendo tener el visto bueno. Sí, y complementando, básicamente ustedes deben tener en cuenta que debe existir un escrito de solicitud de esta excepción por parte del importador que esté respaldado también técnicamente por el proveedor, adjuntando todos los soportes o haciendo como un informe, digámoslo así, del equipo, adjuntando las fichas técnicas del cumplimiento del equipo principal, de que el equipo principal sí cumple con el RETIE y haciendo pues como todos los fotos, esquemas, diagramas, digamos que todo esto debe tenerse en cuenta para solicitar la excepción. Igual, no es que exista un listado de documentos que te diga cada vez que va a presentar una excepción, este es el listado, realmente no, se tiene que verificar qué excepción se va a aplicar, qué documento soporte hay y así orientar la solicitud a la SIC. Aquí lo importante es que cuando reciban ellos la información, pues les quede muy claro que sí hace parte de un repuesto, que sí hace parte de un equipo principal y que no es un equipo individual. Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos otra pregunta que dice, ¿recomiendan nacionalizar la mercancía con el radicado de la unidad funcional o es mejor esperar a contar con la resolución?
Bueno, creo que esto es un tema que no hace parte del RETIE como tal, es independiente y es, digamos que el hecho de que sea unidad funcional no excluye que tenga que contar con RETIE, como lo mencionaba William, el RETIE aplica para el producto, más no por la partida arancelaria. Entonces, eh, este espacio también, digamos que para dar respuesta general, pues se debe evaluar dependiendo de la unidad funcional y dependiendo de los tiempos y de qué proyecto es específicamente. Willy. Así es. Sí, digamos que el tema de si recomienda nacionalizar la mercancía con el radical unidad funcional, no es algo puntual de la capacitación, pero pues acá también depende básicamente del estudio que hayan hecho al momento de presentar su unidad funcional, si son conscientes que los equipos que están pretendiendo que se ampare bajo la resolución son los que corresponden a ese sistema o a lo que estén importando. Si tienen la plena certeza de que no va a haber ninguna novedad versus los productos aprobados, lo pueden hacer. Igualmente, también la norma contempla que si hay productos que no están amparados dentro de la resolución de unidad funcional, pues el tratamiento es el régimen ordinario sin hacer parte de la unidad funcional. Tatiana nos pregunta, quiero importar paneles solares usados a Colombia para donación. La fábrica de los paneles cerró hace 5 años y es imposible tener la ISO 9001 para la certificación RETIE. ¿Puedo aplicar a una excepción de RETIE? Creo que no. Sobre todo para los paneles solares, hay muchos laboratorios ya habilitados por la ONAC en Colombia para hacer esa certificación, por lo tanto no aplica. La excepción no veo que sean muestras sin valor comercial. Podrías de pronto pedir un concepto oficial a la SIC, pero el tema de la declaración de proveedor tampoco aplicaría, ya que nos basamos en el vacío de que no hay laboratorios acreditados para hacer su certificación, como por ejemplo las BES. No he visto el primer laboratorio autorizado por el ONAC para hacer pruebas de certificación de los BES, entonces aplica la certificación de primera parte. Creo que en este caso esa importación no va a ser posible tan fácil. La recomendación sería pedir un concepto oficial a la SIC. Además porque son usados, ¿no? Entonces, Además son usados. Sí, difícil, la verdad. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, buen día, para el caso del DBES, se mencionó una normativa adicional de IMDG. ¿Esta normativa se cubre también con el certificado de conformidad y ficha técnica o qué soporte adicional sería necesario? IMDG, no estoy seguro si eso es tema de seguridad, de seguridad por la posible tomabilidad que tiene el sistema BES. Pero si tienes un certificado de conformidad de producto con un ente avalado por la ONAC, es el requisito que te va a pedir la SIC para demostrar el cumplimiento del reglamento. Debería ser suficiente. El tema de la seguridad ya es un tema que hay que demostrar con las hojas de seguridad del equipo. Creo que no es restrictivo para el proceso de importación y con el visto bueno de la SIC en el registro de importación debería ser suficiente. Bueno, voy a regresar por acá al chat que estaba en la casilla de preguntas y respuestas, a ver si en el chat nos han dejado algo más para... Dice, buenos días, tengo unos generadores portátiles con arranque eléctrico, ¿requiere RETIE? volvemos al mismo tiempo que es importante. Es muy Ficha importante técnica. acá, ficha técnica para hacer la respectiva clasificación arancelaria, mirar y poder determinar bien el uso y mirar si está dentro del campo de aplicación del RETI. Básicamente en estos temas o estas consultas así muy puntuales, es muy necesario hacer la clasificación arancelaria del producto para mirarlo bien en conjunto y evaluar absolutamente todos los reglamentos posibles que se puedan cumplir o las restricciones que tenga el producto para ingresar al país. Pero acá en la pregunta puntual es muy importante tema validar las fichas técnicas para revisar y hacer una correcta clasificación y determinar las restricciones. Vuelvo a pasar al otro espacio, denme un momento por favor mientras reviso.
Bueno, tenemos una última y dice, buenos días, estamos importando una estructura tracker para un sistema fotovoltaico y hay unos cables puestos a tierra dentro de los componentes. Nos están exigiendo RETIE, estamos tramitando la excepción por el numeral B, pero llevamos 2 meses y no recibimos aprobación por parte de la SIC. ¿Qué opciones puedo tener, ya que no tenemos certificado de conformidad? Porque es un producto netamente de la estructura. Buen caso, Jimmy, y es una unidad funcional, ¿no? Efectivamente, ahí el camino es solicitar la excepción. El problema dónde está en la calidad de información, documentos y soportes que se le entreguen a la superintendencia para que haga su evaluación. Si ha sido tan demorado el proceso, asumo que es porque hay dudas por parte de la autoridad, porque la información no se justificó por sí sola y porque de pronto hace falta entender muy bien cómo se compuso esa unidad funcional. Como es un sistema de trackers, su elemento principal son las estructuras en acero galvanizado, pero tiene, además de los cables de puesta a tierra, algunos conectores, el motor o puede tener baterías que deben demostrar cumplimiento. Lo ideal es que voluntariamente tú le digas a la autoridad, señores SIC, voy a traer unas piezas para un sistema de trackers, voluntariamente someto a su evaluación que me otorgue excepción para los cables de puesta a tierra, para el motor y los demás componentes y entregar toda la información que lo justifique. En ese sentido, de la calidad de esa información que se le entrega a la autoridad, pues se ve reflejado en el tiempo de respuesta y en el éxito de la aprobación de la excepción. Sería uno de los servicios que en Tiva Group estamos ofreciendo para el sector, efectivamente. Claro, ahí nos toca mirar muy bien. Veo que Estefanía hace la pregunta y es revisar muy bien el rechazo que está dando la entidad. A veces está en el tema de las palabras y como dice Julián, es hacer un tema muy dummy, donde hay que revisar específicamente y pues hay casos de casos, como el ejemplo que les daba anteriormente, en donde después de 5, 6, 7 rechazos hay una aprobación por parte de la entidad. Hay otros casos donde hay que, digamos que someterlo también al criterio de ellos, pero hay que alinearnos de esa manera con ellos para que se presente de una forma muy técnica y se justifique la excepción como tal, que no sea algo muy general, algo muy vago, sino que sea algo muy aterrizado y que cualquier persona lo pueda entender. Entonces, como lo dice Julián, es algo en que pues los podemos apoyar y orientar respecto a eso. Alexandra, creo que había una pregunta sobre un BL, que ya sería podría ser la última pregunta. Déjame, yo reviso si me la salté. Tengo esta que dice, luego de contar con la aprobación del BUCE y ya con el proyecto instalado, el certificado RETIE de la instalación puede solicitar requisitos adicionales para algún equipo, por ejemplo, si el equipo es de fabricación única. Sí, y entiendo que, o sea, una cosa es para el proceso de importación. Yo para poder importar el material debo demostrar cumplimiento con el reglamento, pero una vez ese equipo quedó instalado, requiere un dictamen nuevo, ya es sobre la instalación. Pero lo primero que te va a pedir el evaluador es que le entregues los certificados de conformidad de producto de todos los equipos. Hay equipos de fabricación especial, particular, pero igual deben tener sus fichas técnicas, debe tener claramente mencionar qué normas técnicas está cumpliendo y con eso pues el evaluador podrá decir que los equipos que están en esa instalación cumplen, por lo tanto da un dictamen positivo a la certificación de la instalación. Pero es uno de los primeros documentos que pide el evaluador. Listo, creo que ya encontré a la que se refiere Jimena. Dice, esta la hace Sandra, dice, si la carga viene en términos CIF o CIF y el BL no viene cortado con traslado a zona franca, se puede solicitar el traslado a zona franca igualmente mientras sale el registro de importación. Bueno, en ese caso, cuando es carga CIF,
lo importante es que en este caso, si el BL no viene cortado a la zona franca, es importante poder identificar esta situación o esta novedad al menos unos 10 días antes de que llegue la mercancía en Colombia, porque se debe pedir a origen que actualicen el BL consignándolo o incluyendo un usuario de zona franca para que una vez llegue la mercancía, dentro de los 5 días siguientes se pueda mover a la zona franca. Si un BL ya queda radicado, digámoslo así, por parte de la naviera, como que es una importación en puerto, ¿por qué? Pues porque en el BL viene el importador normal, ya no va a ser posible hacer el traslado a la zona franca. Entonces, eso sí es importante poderlo anticipar, poderlo identificar si se necesita hacer ese traslado, para que el corte del BL, en el caso de SIF normalmente es un poco más difícil porque tienen que ir al proveedor, explicarle al proveedor el por qué el cambio, pedir que se haga esa actualización en el consignatario y que se apruebe desde origen para que aquí en Colombia lo puedan hacer. Esto es necesario hacerlo, como les digo, empezar a solicitarlo 10, por lo menos unos 10 días antes, de manera que al menos unos 5 días antes del arribo ya estén los documentos y ya tengan en sus manos el BL actualizado y se pueda hacer el traslado a la zona franca mientras se tiene el registro de importación. Perfecto, muchas gracias. No tenemos más preguntas en estos momentos. Por el chat nos están pidiendo los datos del equipo de TIVA. Entonces invito al equipo de marketing y a los expertos que están aquí a que dejemos los datos de contacto para que puedan pues comunicarse con ustedes. Podríamos dejarlos Claro antes de que que cerremos la presentación para que las personas puedan tomar nota de ellos, por favor. Muchísimas gracias entonces a todos nuestros expertos por compartir este valioso conocimiento y a todos ustedes por su activa participación. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como acosol.colombia, también en las redes sociales de nuestra empresa afiliada TIVA. Les informamos a todos los interesados que este webinar va a quedar cargado en nuestras redes sociales para que después puedan ir a él y refrescar los conocimientos que adquirieron el día de hoy. También van a seguir siendo contactados para nuestros próximos eventos y novedades del sector. Feliz día para todos y muchísimas gracias. Feliz día. Muchas gracias. muchas gracias a todos. Buen día.